Hola, buenas noches. Esto es Opinión Federal. Como lo hacemos habitualmente, estaremos hablando de la realidad que nos sorprende día a día a cada uno de los ciudadanos. Pero fundamentalmente estaremos hablando de economía y de política. Se habla mucho de que hay dos posiciones solamente encontradas en esto de la futura alternancia política de la que se habla ya en esta incipiente comienzo de campaña, pero haciendo honor justamente a la diversidad de voces, hoy estaremos con gente de distintos sectores para que opinen y nos den su versión acerca de, como digo, de cuál va a ser o cuál sería el real resultado después de estas PASO y posteriormente las elecciones de octubre. Por eso estoy con 4 dirigentes políticos de renombre y de prestigio, a quienes voy a presentar después de la pausa. Vamos entonces a una pausa y comenzamos con el desarrollo del programa. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Bien, como decía, en este primer bloque estamos con 2 dirigentes que no son precisamente que se correspondan con el peronismo o el oficialismo actual, haciendo honor justamente a escuchar todas las voces como es nuestro principio periodístico. Buenas noches, les agradezco a ambos. Federico Ferreira, vos sos concejal del GEN de 3 de febrero, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero. A ambos muchas gracias. Bueno, la primera pregunta obligada es cómo ven esta situación acuciante, por cierto, del país. Le dejo al compañero Jorge. Bueno, lo mismo. No, yo creo que la singularidad de lo que estamos viviendo es que hay un proceso electoral en crisis. Usted fíjese que faltan 30 días, a resumo, para presentar listas y uno intuye quién puede o no ser candidato, pero no hay candidatos. Lo más interesante es que está cuestionada desde su propia fila la candidatura del presidente de la Nación. Claro. La implicancia que esto tiene es que si el presidente de la Nación, debido a su nivel de desprestigio o fracaso, no puede concurrir a las elecciones, el gobierno queda vaciado. Hay países en los que ocurre a veces esto, se lo llama el pato rengo, el pato cojo, de un presidente que luego no continúa, pero si el país no atraviesa por circunstancias extremas, se tolera un par de meses un presidente de esas características. No es el caso nuestro. Y además el presidente tiene estas características por la enormidad de la crisis industrial, que no tiene precedentes en duración y en profundidad, y por una situación virtual de cesación de pagos. Estamos con una carpa de oxígeno donde a los acreedores extranjeros le paga el FMI, pero después hay que pagarle al FMI, Claro. y además hay que pagar muchas otras deudas que el FMI no cubre. Claro. Entonces ahí hay una situación de cesación de pagos. De manera que el proceso electoral no es el proceso electoral normal, donde usted tiene 3, 4, 5 listas o candidatos que compiten por propuestas. No, son 4 o 5 candidaturas que tienen que definirse frente a una crisis política que en cualquier momento puede derivar en la cesación del gobierno. Esto es lo peculiar. ¿Qué salida tiene cada uno para una crisis política? No qué salida tiene estratégica general en términos de programa. Hay un proceso electoral en crisis. Bueno, nosotros naturalmente participamos en todo este proceso electoral, pero con la singularidad de que ponemos de manifiesto esto,
Y francamente consideramos que el gobierno se tiene que ir. Nosotros somos de los que sostenemos fuera Macri y proponemos que en su lugar gobierne una asamblea constituyente, porque la naturaleza de los problemas del país implican que el órgano de conducción del país tiene que tener poderes constitucionales, no puede tener restricción constitucional, tiene que tomar todas las medidas que saquen al país y a los trabajadores en particular de una crisis tremenda. Claro, eso es, entiendo, una inmediatez casi imprescindible, digamos, porque diciembre puede ser muy lejos, dice usted. ¿Eh? No, pero es lo singular. Yo quiero llamarle la atención. He participado en campañas electorales donde competía en propuestas, porque las situaciones, sin ser brillantes, porque hace mucho que no tenemos situaciones brillantes, digamos, tenían cierto grado de normalidad. Peleábamos por más diputados y los hemos conseguido, etcétera. Hoy hay una crisis política. Mire, le voy a dar un ejemplo ahora con motivo de esta pelea entre Estados Unidos y China. El precio de la soja, si sigue bajando, no va a cubrir los costos de producción. El gobierno pretendía con la exportación de soja salvar la situación. Usted comprende la envergadura del problema, porque la otra dimensión, yo no me quise referir recién a esta otra dimensión por el tiempo que tenemos, la otra dimensión es que esta es una crisis capitalista mundial, que en Argentina tiene formas extremas y en otros países formas más atenuadas, pero no se salva a nadie de esta crisis mundial. Claro. En la provincia de Buenos Aires, vos sos concejal en la provincia de Buenos Aires y pertenecés también a un partido que no es el PJ ni el oficialismo. ¿Cómo se siente esto? En la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el conurbano, se siente mucho más sobre lo que hablaba Jorge, de esta crisis que viene golpeando muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que estamos obligados a la construcción de una alternativa ante este modelo, ¿no? Ante los que quieren volver como si acá no hubiera pasado nada y los que quieren ser reelectos como si estuviera todo bien, ¿no? Cuando no hicieron nada de lo que dijeron. Yo creo que en la sociedad el golpe es muy fuerte hoy, lo vemos en el día a día, gente que elige si come al mediodía, si come a la noche, gente que no puede viajar ni para salir a buscar trabajo. Entonces hay que generar una alternativa. Yo, con respecto a lo que decía Jorge, creo que sí lo que hay que respetar es la voluntad popular, ¿no? Acá se eligió un gobierno y me parece que hay que sostenerlo hasta que termine su mandato. Ahora, ¿cómo se materializa esa tercera alternativa en votos? Trabajando todo por la unidad. Acá tiene que haber prioridades. La prioridad tiene que ser nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos. En el día a día, nosotros desde 3 de febrero hemos decidido nuestro espacio partidario llevarlo a algo más social. Y venimos acompañando la crisis desde donde podemos, tratando de estar ahí codo a codo con el vecino. Ahora, eso trasladando al plano provincial y nacional, ¿cómo se conformaría esa tercera posición que vos manifestás? Tenemos que estar todos, desde todos los espacios, desde el peronismo, radicalismo, desde el GEN, socialista. ¿Ustedes estarían inmersos dentro del peronismo, dentro de la estructura del peronismo, ante una eventual, o sea, en esa conformación de un frente opositor? Yo creo que tiene que estar el peronismo dentro de ese armado opositor. Tiene que estar, de hecho, en este armado que se hizo en Córdoba, que fue una excelente elección por arriba de lo que se pensaba, el GEN estuvo en alianza con Schiaretti. Ajá. O sea, ¿eso se podría repetir a nivel nacional? Yo creo que los frentes locales se vienen repitiendo en todas las elecciones. Claro. Así que ante la ausencia de partidos y estos últimos personalismos que ya la gente ya no lo compra, me parece que vienen estas alternativas. ¿Y ustedes cómo irían, Altamira? Nosotros tenemos el Frente de Izquierda. Ajá. Quiero recordarle a los televidentes que estamos en el Congreso Nacional y en 7 legislaturas y en numerosos consejos deliberantes, de manera que nos colocamos como una fuerza política y naturalmente participamos de las elecciones a fondo. Vuelvo a insistir en que al presentarnos estas elecciones señalamos este aspecto que yo le indicaba recién y que lo quiero ilustrar de otro modo. En la semana que ha transcurrido, Lavagna y Kicillof coincidieron en una opinión.
si el Fondo Monetario no reestructura la deuda ahora, el que gane el 10 de diciembre, el que suba el 10 de diciembre no puede gobernar. Entonces la preocupación porque este gobierno termine el mandato nos lleva a la preocupación de que si el próximo gobierno va a iniciar el mandato. ¿Se entiende o no? Claro, sí, Cuando claro. uno tiene una crisis política severa, las formalidades, ¿qué significa? Significa que de algún modo la estructura institucional del país no es funcional. Está claro, eso tiene que ser corregido. Quiero ir más lejos. Nosotros tenemos dos fenómenos gravísimos. Uno de ellos es que tenemos grandes empresarios en Comodoro Pi, por un lado, con vínculos con gente del gobierno anterior y el actual. Por ejemplo, la prensa brasileña está insistiendo en que el gobierno de Macri está bloqueando la investigación de Odebrecht. Sí, eso es evidente. Por Bueno, otra muy parte, bien. o sea, Por sí. otro lado, usted tiene al servicio de inteligencia trabajando con los jueces y abogados falsos para armar causas. Esto es una quiebra del aparato estatal. Este es un aspecto. El otro aspecto es el siguiente. El gobierno de Macri, desde el 10 de diciembre del 2015, fue minoritario en el Congreso. ¿Cómo gobernó? Con el apoyo de todos los que dicen que son alternativa. Tienen las manos metidas en este desastre. ¿Usted cree que hubiera sacado 110 leyes sin el apoyo de Massa, de La Baña y de todo lo que se presenta como alternativa? Señalo lo siguiente. Se considera que este problema del FMI nos ahoga, que la industria no tiene crédito, que las tasas de interés son enormes, etcétera, etcétera. El presupuesto nacional del 2019, hecho de acuerdo al FMI, ¿no fue votado por todos ellos? Entonces acá ya, en competencia electoral, quiero hacer esta denuncia. Es decir, los que se presentan como alternativa fueron colaboracionistas. Nosotros, en cambio, hemos sido opositores, no por el gusto de la oposición, sino porque advertíamos este mismo proceso. Entonces, quiero reivindicar para el Frente de Izquierda y para el Partido Obrero un concepto cotidiano. Somos lo más serio que hay. Sí. Ahora le hago una pequeña consulta. ¿Cómo va en una hipótesis de balotaje? ¿Cómo votaría la izquierda? Bueno, este tema, por algún motivo, se reitera. No sabemos si va a haber balotaje, si no se van a adelantar las elecciones ni quiénes van a competir. Entonces, adelantar opiniones sobre un proceso político completamente incierto no es serio. Por de pronto se está hablando de que a lo mejor de nuevo el plan B corta. Entonces, ¿quién es el que va a estar del otro lado? Inclusive con un plan B corta, capaz que tampoco el macrismo está del otro lado, capaz que son dos peronistas los que están del otro lado. ¿Entre quiénes es? No, yo no me quiero apartar de este análisis que le he hecho, porque su pregunta apunta a que en el fondo esta crisis pareciera que tuviera un desenlace cantado. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Los vencimientos de deuda en el curso de este año son formidables para las pocas reservas del Banco Central. Entonces usted tiene una corrida cambiaria, olvídese del proceso electoral. Claro. Va a haber que encontrar alguien va a venir con una solución transicional, provisoria, para encarrilar las cosas. Y en ese momento todo el mundo va a decir, bueno, nosotros queríamos llegar a octubre, pero no llegamos a octubre, confirmando este análisis. Ahora, ¿por qué advierto esto? No, a mí no me interesa el análisis puramente institucional. Como dijo acá muy bien Federico, está en juego la vida de familias, pero en juego realmente la vida de familias. Está todo unido. Entonces nosotros como partidos de izquierda, de trabajadores, etcétera, tenemos la responsabilidad de ofrecer soluciones a la mayoría de la población. Ahora, ¿cuál sería tu posición frente a eso, digamos? Y es que este proceso y esta corrida que vos decías cambiaria se puede dar también, se puede acelerar a que en las pasos el gobierno no tenga la posición política que quiere representar, ¿no? También, sí. Se puede dar en el medio del sistema electoral. Ahora, ¿cómo se daría en la práctica eso? Yo por eso te digo que acá se tiene que generar una alternativa donde entre todos podamos construir, porque como decía Jorge, esto el 10, el 11 ya hay que hacerse cargo de lo que se viene, y claro, es muy complicado pero para adelante. Estamos a 20 días de
del cierre de listas, estamos muy cerca de las PASO. ¿No les parece que nos está quedando corto el tiempo para tomar definiciones concretas? Yo te voy a dar el ejemplo de nosotros en 3 de febrero, donde viene trabajando gente del masismo, gente del socialismo, nosotros del GEN, de distintos sectores del progresismo. Nuestra prioridad es 3 de febrero, el vecino, y venimos trabajando en base a esa plataforma. El que mejor la represente será el candidato y el resto acompañaremos. Me parece que en esta la prioridad tiene que ser la gente que en el día a día la está sufriendo mucho. Sí, sí, sin duda. No, quiero Sí, comentar esta observación que hizo usted, de que ya el tiempo es corto, lleva una conclusión. Cualquier armado de lista va a ser improvisado. Porque en el fondo, en política realmente, los agrupamientos se forman de acuerdo a estrategias. Si a 20 días usted no tiene todavía nada, claro, no me diga que va a formar un frente estratégico, una alternativa estrategia. Va a improvisar algo a eso me refería. para ¿Cómo sacar lo la hacemos? manguera y apagar el incendio. Claro. Y si hay que ver si todos apuntan la manguera para el mismo lado. Cuidado, esto es un agravamiento. Hay que sacar la conclusión del hecho de que a 20 días no hay nada. El Frente de Izquierda ya está estructurado con sus candidatos presidenciales. Esto es llamativo. La izquierda tiene candidatos y tiene un planteo, y los demás están viendo qué hacen. Entonces, la conclusión es que van a improvisar. Entonces, por ejemplo, se habla de gobierno de coalición, de esto, Unión Nacional y todo lo improvisado. Entonces, ante una crisis de esta envergadura, los grupos que han dirigido este país en el último tiempo van a improvisar. Ya les puedo asegurar que, por lo menos por un periodo, la situación se va a agravar. Ahora, teniendo en cuenta el caudal electoral que tiene la izquierda en el país, históricamente, en una hipótesis de balotaje, ¿cómo iría si no vota a ninguno de los dos modelos que al menos se traduce No, como tenemos que ver, porque como posibilidad cierta de balotaje? las circunstancias políticas, tenemos que ver el tema de cómo se vota en un balotaje, depende del análisis concreto de ese balotaje. Yo le quiero dar un ejemplo y cerramos este punto. En las elecciones de Brasil, los grandes círculos financieros apoyaban a Haddad de Europa y los círculos norteamericanos apoyaban a Bolsonaro. Se supone que ninguno de los dos era de nuestra apetencia. Sin embargo, dadas las características completamente reaccionarias de Bolsonaro, se produjo un enorme movimiento popular con la consigna "No ele", no él. Entonces nosotros, teniendo en cuenta este movimiento popular, dijimos, tenemos que acompañar. Y no él, que sino Bolsonaro. Por lo tanto, terminamos llamando a votar a Haddad, no porque le viéramos méritos a Haddad, sino para acompañar la experiencia de un movimiento popular que decía fascistas no. Ahora, no se podría... Usted ve cómo es concreto. Sí, claro. Ahora, de otro lado, cuando estaban Macri y Scioli, nosotros llamamos a votar en blanco. Claro, y ahora, eso un acierto descomunal, porque todos los ciolistas y la alternativa federal, etcétera, le votaron 120 leyes a Macri y el acuerdo con el FMI. ¿Usted se imagina la izquierda hoy teniendo que contestar preguntas? Che, ¿por qué votaste a la gente que después acompañó el modelo neoliberal que nos reventó de hambre y el acuerdo con el FMI? No, claro, nosotros no. Ahora, ¿la izquierda no fue funcional a Macri con esos 4 o 5 puntos en blanco que le faltó a Scioli? No, el que fue funcional a Macri es el peronismo que votó 120 leyes, sin la cual no hubiera podido gobernar. 120 leyes. ¿Dónde está Scioli hoy? Scioli estuvo sentado el otro día con Frigerio discutiendo los 10 puntos. Mire, esos 10 puntos es una injuria a la nación. Sí, eso y le voy a realmente decir, pero le quiero tomar uno. El que habla de la independencia del Banco Central. Ninguno de los presidentes de Macri, tampoco antes, bueno, antes no todos, pero a partir de cierto momento, tiene el acuerdo del Senado. Es decir, que el tipo los dígitos, y esta gente, que son gente de los fondos de inversiones, nos desplumó en beneficio de un grupo minoritario financiero. Se nos está yendo el tiempo en un minuto. ¿Quién sería para tu espacio quien debería liderar esa tercera opción? Mira, la construcción del espacio nuestro ya
desde que arrancó el GEN ya veníamos trabajando con el socialismo, con sectores del radicalismo, con partidos de tracción progresista. Esta alternativa tiene que crecer, pero crecer para poder ser parte del gobierno, para poder gobernar, porque si no, si vos no gobernás no le podés cambiar la vida a la gente, no podés solucionar lo que viene y sobre todo no te queda otra que si no mandar a llamar a votar en blanco. Y eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros queremos llegar a partir del 10 de diciembre a cambiar esta realidad, hacernos el fondo, hacernos cargo de lo que se viene y el actor principal lo veremos en este pasaría transcurso. por Stolbizer, por Labaña, por... Yo creo que hoy hay una mesa armada donde está Margarita, donde está Labaña, donde va a estar Schiaretti, y creo que de ahí va a salir el candidato, de un consenso va a salir. A ambos les agradezco mucho, se nos ha ido el tiempo. Están permanentemente invitados en este programa y en esta señal. Muchísimas Vamos gracias. entonces a un corte y volvemos. Bien, continuamos con la prosecución del programa con dos nuevos invitados. Alejandro de Facio, candidato a intendente por el partido de Quilmes. Así es. ¿Cómo te va? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y Guillermo Ciro, presidente del CEGERA de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Un industrial de los tantos castigados de la actualidad económica y política actual, ¿no? Y no soy candidato porque renové mandato el sábado, así que me han reelegido durante otro periodo más en la provincia de Buenos Aires y en representación de la provincia a nivel nacional también. Ah, bien. Bueno, la opinión de ambos de esta actualidad que nos sorprende todos los días. ¿Cómo no? Bueno, en el bloque anterior un poco habló de Altamira y demás, pero la realidad del barrio, la realidad de los barrios quilmeños particularmente, que es donde me toca caminar en base a la candidatura que estamos llevando, es una realidad muy dura, terriblemente dura, la situación de los chicos en las escuelas, comiendo lo que están comiendo, que a veces es la única comida que comen durante el día y con lo que le están mandando, la situación a la vera de los arroyos, la aparición de enfermedades que parecía que estaban extinguidas y que vuelven, que son enfermedades de la pobreza. Recordemos que hace muy poquito murió gente de tuberculosis en Quilmes y hubo 15 casos más. Bueno, son enfermedades que aparecen cuando la pobreza... Claro, es la consecuencia natural del estado de pobreza. Muy difícil en Quilmes y en todo el conurbano, ¿no? Por supuesto, y a nivel nacional ni hablar. Las industrias están totalmente paralizadas, los comercios que cierran día a día, los impuestos que ahogan, los servicios también, y bueno, eso se traduce en una cantidad de hambre. La familia, yo siempre hablo, el papá que tiene... la familia que tiene 3, 4 hijos, que gana un sueldo promedio o un sueldo municipal, a los que están condenándose a ser pobres, porque hay sueldos municipales de 8.000 pesos, 7.000 pesos, que el Estado mismo lo está obligando a ser pobre con las mediciones de ellos, está liquidado. Una mujer que gana 7.000, 8.000 pesos y tiene 3, 4 hijos, está liquidado. Entonces eso se traduce en hambre, y eso es lo que está ocurriendo en Quilmes, con una perspectiva paupérrima de acá al futuro, ¿no? Si no cambiamos. Hablaba del cierre de las industrias, bueno, a vos te toca muy de cerca, Guillermo. Sí, lamentablemente, ¿no? Sí. Lamentablemente hoy nuestro país está viviendo una gran crisis, una crisis por un modelo económico imperante, porque cuando hablamos de pobreza y hablamos de indigencia, porque también hay indigencia, tenemos que hablar cuáles son las causales, ¿no? De la pobreza y la indigencia. Y la causal es la falta de trabajo, la falta de actividad económica, a través de un modelo de agroexportador en donde las pymes no fuimos tenidas en cuenta, la industria nacional no ha sido tenida en cuenta, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, y eso se ve reflejado en la caída del ingreso per cápita que hemos tenido, del PBI, y que hace 10 meses que estamos con un sistema, o sea, un modelo económico de estanflación, o sea, estamos con estancamiento y retroceso de la actividad económica, el PBI viene cayendo lamentablemente mes a mes, con inflación, y eso es una fórmula explosiva que nosotros no sabemos cómo se va a salir de esto, porque cuando analizamos
la situación de nuestro sector. Yo represento al sector, o soy uno de los representantes del sector PYME que genera el 75% del empleo decente, como dice la DGI, disculpen. También soy contador, entonces la tengo muy presente. Como dice aparte es para tenerla la OIT, presente, te digo. la OIT habla del empleo decente, es aquel empleo registrado que genera un estado de bienestar. O sea, es el empleo que permite que exista un ANSES, que exista una obra social, que existe un estado de bienestar para todos aquellos trabajadores. Pero que hoy es muy difícil que una pyme pueda mantenerse en este estado de cosas. Porque para que cualquier actividad sea viable tiene que haber dos características. Uno que es tener mercado, o sea, tener a quién venderle, y la otra característica es tener rentabilidad. El mercado se ha desmoronado porque las pymes trabajamos para el mercado nacional y el mercado nacional está totalmente depreciado porque si bien se ha caído el ingreso en dólares, o sea, hoy lo que hubo es ajustar los ingresos que tenía República Argentina en dólares como quería el gobierno y lo había propuesto antes del silencio y la mentira de 4 meses de ganar. Lo otro que ha pasado es que ha habido una gran transferencia de recursos de los trabajadores hacia los sectores concentrados, básicamente energéticos. La participación del ingreso en el pago de los servicios públicos, o sea, luz, gas y agua, porque en la provincia de Buenos Aires, yo soy de la provincia de Buenos Aires, el agua está siendo sumamente difícil de pagar. Luz, gas y agua. Antes no era más del 8 o 9% del total del ingreso del grupo familiar y hoy está siendo entre el 20 y el 25%. Sí, es una locura. Si a eso le sumamos que la canasta básica, que es de alimentos, básicamente de alimentos, se ha incrementado en un 55-60% con una tasa de inflación del 42%, lo que hace es que a la familia ya le cueste llegar a fin de mes. Y cuando les cuesta llegar al fin de mes, todos los programas que habían sido desarrollados para promover la compra de productos de origen nacional. Y cuando hablo de productos de origen nacional, hablo que el contenido de fábrica es un 8 o un 10%, el resto es trabajo y proceso de industrialización o tecnología o conocimientos, saberes que generamos los pymes que producimos para el mercado nacional. Está siendo reemplazado por productos hechos con salario de 100 o 200 dólares, es una combinación para una tormenta perfecta que nos llevó a donde estamos hoy. Claro. Vos que sos candidato y que tenés todo eso por venir, ¿cómo se soluciona, cómo se sale de esta? Primero, generando trabajo genuino que le dé sustentabilidad a todos los proyectos. En Quilmes, tristemente, tenemos un parque industrial y medio. Digo 1,5 porque uno funciona a medias. Cuando todos nuestros vecinos no saben dónde más poner parques industriales. En Quilmes no hay una ordenanza de promoción industrial, no hay un atractivo histórico y eso hizo que, y las trabas burocráticas que hay en la Municipalidad de Quilmes, ahora históricas, hace que las empresas se vayan. O sea, se van al lado, directamente, Verazategui, Avellaneda. Entonces eso hace que los quilmeños tengamos que ir a mendigar trabajo a nuestros vecinos. Una de las principales obras que tenemos como proyectos, primero es el entubamiento de los arroyos de Las Piedras y San Francisco Solano con mano de obra en nuestra sección quilmeña, que tristemente también el entubamiento estuvo presupuestado 5 veces y vaya a saber dónde está ese dinero. Y después, en base a la alimentación que estábamos hablando, es la creación del Centro Municipal de Producción Alimentaria. Para producir en Quilmes, con productores quilmeños y mano de obra quilmeña, distribución, logística, packaging, bromatología, ¿eso estaría administrado desde el municipio? Desde el municipio. Ahí podemos fabricar. ¿Y direccionado a qué? Direccionado a las escuelas, para que las viandas de las escuelas salgan a Quilmes, y para los comedores de Quilmes. Cuando hablo de los comedores de Quilmes, es ese garage que una señora y un señor abrieron las puertas de su casa para que vayan 20, 30, 50 chicos a comer y que hoy son prisioneros de un puntero político a ver si le baja la mercadería o no. Entonces, por un lado vamos a tener controlado qué es lo que están comiendo los chicos, qué es el control bromatológico y demás, y por otro lado vamos a cortar con ese clientelismo político y vamos a hacer una revolución productiva de trabajo genuino, porque en todo eso hay que fabricar y producir 75.000 viandas por día para esa emergencia que tenemos.
Amén de eso, también hay otro proyecto importante, la construcción del polideportivo de alto rendimiento municipal en la ciudad de San Francisco Solano, el estadio de San Francisco Solano. Pero además de eso, y lo más urgente que tenemos es el tema de seguridad en Quilmes. En Quilmes te matan por un par de zapatillas. Y contrariamente a lo que se cree, que la inseguridad golpea a las clases altas, no, golpea más a la clase baja. Al tipo que se levanta a las 5 o 6 de la mañana y que está en la parada del colectivo y no sabe si vuelve porque lo afanan y lo matan por una mochila y demás. Bueno, yo sé exactamente cómo cortar con eso. Recuerdo que yo estuve en la gestión anterior y era el encargado de la nocturnidad en Quilmes. Y en Quilmes nunca se había hablado de trata de personas. Caigo yo y cerramos 6 prostíbulos y liberamos 32 chicas en situación de trata. 32 chicas en situación de trata. O sea, entonces es algo de lo que no se hablaba. Bueno, esas cosas suceden y cuando vos te metés contra la trata de personas, también te metés contra el narcotráfico, contra los secuestros express, contra un montón de cosas que está toda esa runfla ahí metida. Bueno, lo pude hacer en la gestión anterior y lo voy a hacer en esta gestión que venga como intendente, porque sé exactamente cómo hacerlo. Y sé cómo hacer para terminar con los motochorros y demás. Y el otro tema es el tema de la ribera. Tenemos una de las riberas más hermosas de la provincia de Buenos Aires, y si hoy ve uno una foto de la ribera de Quilmes hoy y una de hace 50 años, está exactamente igual. No se hizo nada, no se renovó, no se embelleció, y eso es una fuente de ingresos formidable en turismo. Como así también tenemos una base aérea en el río de Quilmes, la IMPA, y la idea es transformarlo en un aeropuerto internacional alternativo, y ahí tenés que construir 10 hoteles. Y eso es mano de obra y eso es trabajo para el quilmeño. Hoy tenemos 2 hoteles, casi 800.000 habitantes y hay 2 hoteles en Quilmes. Eso porque no hay una promoción ni de turismo, ni de industria, ni de nada. Entonces ahí está todo por hacerse en Quilmes. ¿Cómo salimos en esta inmediatez y cómo ves el proceso, este proceso electoral que se avecina, ya que tenemos pocos días? Salimos cambiando el modelo económico. O sea, acá yo me parece bárbaro lo que propone para la ciudad de Quilmes. Lo adhiero y lo felicito, pero desde Quilmes solo o desde una provincia no se puede resolver. Claro, lo que nosotros necesitamos es otro modelo económico de país. Tenemos que tener un modelo de producción y trabajo en donde el mercado nacional sea defendido y protegido. Y cuando hablo de mercado nacional no hablo de la prebenda de los grandes monopolios que hacen lo que quieren con los precios, como las grandes empresas. Estoy hablando de sector pyme, con trabajo intensivo, el sector del trabajador capacitado, generando riqueza genuina. Este gobierno ha aumentado la contribución para la contención social. La contención social debe ser como parte de un proceso de transición de un trabajador de un trabajo hacia otro. Debemos desarrollar una reconversión productiva, está claro. Tenemos que adecuarnos y ayornarnos a las nuevas tecnologías de producción, pero yo no le puedo pedir, porque el mercado o la División Internacional de Trabajo, Adam Smith me lo diga, que un fabricante de calzado, que toda su vida fabricó calzado, empieza a fabricar computadoras y cuando venga otro dirigente le cambia, como pasó ahora. Estuve con la Cámara de Fabricantes de Computadoras, tenían 35% de arancel, le sacaron el 35% de arancel, 20 empresas que habían logrado una integración de fabricación nacional del 66%, que se fundieron y dejaron 10.000 personas en la calle. O sea, lo que nosotros necesitamos es un modelo de país claro. Y en el proceso político... Claro, tenemos muy cortito tiempo. En el proceso político, básicamente, nosotros vamos a apoyar a todos aquellos candidatos que promuevan esto. Pero en el marco de la realidad, yo lo escuchaba al dirigente de la izquierda, y esto yo lo aprendí, soy contador, pero lo aprendí en la facultad, una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. Exacto. Yo, la verdad que teóricamente está muy lindo, pero en la práctica, yo tengo 55 años, ya a esta edad claramente sé que debo realizar lo que yo puedo lograr en fin de un objetivo claro, que es tomar nuevamente el control de la política económica y de la política soberana de nuestro país y empezar a pensar no tanto en agradarle al mundo, sino en que el mundo nos respete por lo que nosotros sabemos y podemos hacer. Totalmente de acuerdo. A ambos le agradezco mucho, se nos ha ido el tiempo, el tiempo en televisión es breve, como ustedes saben. Es tirano. Están permanentemente invitados en este programa y en esta señal. Gracias. Y muchísimas les agradezco a ambos. Bueno, vamos entonces al último corte y después vamos finalizando con un living con el doctor José Antonio Romero Feriz, ex gobernador de mi provincia, de Corrientes, con quien voy a cerrar este programa.
Vamos entonces al corte. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Bien, vamos entonces a la última parte del programa con un invitado muy especial y muy particular, porque además de ser mi amigo, fue gobernador de mi provincia de Corrientes, José Antonio Pocho Romero Félix. ¿Cómo te va, Pocho? Oscar, te agradezco mucho la presentación, te agradezco mucho la invitación y te deseo mucha suerte en Opinión Federal, que su título ya de por sí está significando la descentralización, que es lo que todos pretendemos. Llegar a la Argentina profunda. La Argentina profunda. Pocho, vos estás trabajando mucho en política y se habla mucho de nuevas alternancias o nuevas alternativas de este antagonismo que también se conversa casi como un denominador, si el oficialismo o la oposición del modelo del gobierno anterior. Vos estuviste en una convención en estos días de tu partido, te han elegido presidente, el Partido Autonomista ya es nacional, contanos un poquito. Ya nacional, hay que incorporar algunos distritos todavía que faltan para tener más, pero volvemos a recuperar un partido nacional que nació en 1872, generación del 80, pero que no se ha quedado en eso. Lo importante es que nos hemos acomodado y tratando de ponernos a la vanguardia en cuanto a lo moderno, a lo que pretendemos, incluso desde el punto de vista científico. Tenemos local partidario, una radio online donde van a haber conversaciones con todo el país. Eso es muy importante, llegar con la... Es decir, que hemos trabajado con la tecnología a fundamental, flor de piel. Y sobre todo actualizada al siglo XXI. Y yo el otro día decía en televisión y decía también ahí, ayer, la casa partidaria, que me dio un gusto el otro día escucharlo a Felipe González, el expresidente de España, que como yo siempre sostengo, y lo estoy convencido de lo que sostengo, que para mí las ideologías tan perimidas son vetustas acá, ni de izquierda ni de derecha, yo no planteo ese tipo de temas, porque creo que lo importante es que sepamos los temas, que estudiemos los temas, que nos tratemos de poner de acuerdo. Y Felipe González estuvo en esa posición. Digo, no, pero, por ejemplo, fulano es de derecha, otro de... Los tiranos pueden ser de cualquier lado, dijo. Y todavía hizo una mención a Ortega. Con Ortega en Nicaragua se colaboró para sacarlo a Somoza. Y ahora vamos a tener que colaborar para que Ortega se fuera, dijo. Y ahí habló también de que del pasado tenemos que recuperar lo bueno, no quedarnos ahí, sino pensar en el mediano largo plazo. Yo tengo, dijo, no sé, queda 70 y tantos, dijo largo, pero me siento con ganas, me siento con fuerza y me siento con la obligación de seguir recorriendo el mundo y dando a conocer mi opinión. La verdad que estuvo brillante. Pocho, vos que sos un hombre con mucha política encima y con exitoso desempeño, debo reconocer. Si se diera la hipótesis que tu partido o que una alternativa del medio te propusiera ser candidato a presidente, ¿aceptarías esa propuesta? Ese es un tema que ayer quedamos en seguir analizándonos en los próximos días, porque creo que tampoco, no me quedo ni más ni menos, pero creo que tengo ganas y tenemos un proyecto de país que es necesario que todos los tengan. Es decir, independientemente del sector al que se pertenezca,
tenemos que partir de una base, Oscar, que es, y yo lo dije ayer también, terminar con los enfrentamientos, con los odios, con los rencores, actuar civilizadamente y terminar con la facción. Yo decía que eso está a mis espaldas, yo estoy mirando hacia adelante. Y para eso es importante que el proyecto de país que tengamos comienza a ser analizado por el rol que le asignamos al Estado. Porque estamos mal acostumbrados a el Estado inexistente, como plantean algunos candidatos, o el Estado exageradamente empresario que plantean otros. Y si acá nos ajustamos a cumplir lo que establece la Constitución, tenemos que hablar de un Estado que evite primero, porque sos un profesional del derecho y que trabaja enormemente en eso, de evitar transgredir las normas vigentes. Y yo le decía ayer a Pista Deportivo, que estuvo en el acto también, luego pretenda en un partido de fútbol o de básquet se juegue sin árbitro. Entonces yo creo que el Estado tiene que ser árbitro, tiene que ser inductor, tiene que ser promotor de la riqueza y tiene que buscar, o evitar, perdón, que los más fuertes se lleven por delante de los más débiles. Y sobre todo, tiene que promover, como dice nuestro preámbulo, el bienestar general. Ese es el rol que yo le asigno. Creo que ahí comienza todo. Y lo otro es que convengamos que la política es el paraguas de la economía, de la salud, de la educación, de todo, porque acá creemos que la economía solamente, pero la economía depende de qué proyecto tenés, de qué plan tenés, de qué pensás que tenés que aplicar para el país que tenemos, para los 40 millones de argentinos. Porque no tenemos que pensar solamente en aquellos que pueden coincidir con nosotros. Tenemos que tener un plan que sirva para comprender las necesidades de gente. Y este es un momento, sin duda alguna, muy fuerte, muy duro, donde en los 3 primeros meses del año, la inflación, que fue del 10,7% el año pasado, es decir, enero, febrero y marzo, en estos 3 primeros meses llegó al 17,70%. Claro. Yo no sé si dije bien, pero dije 10,70, sí, y ahora 10, es decir, que aumentó 7 puntos. 7,70, aumentó 10 puntos. Sí. Me equivoqué, es 7. Sí. Y otra cosa, creo que ha entrado la parálisis económica, creo que estamos en inflación con recesión, creo que a pesar de todo lo que se dice, no hemos cumplido ninguno de los compromisos asumidos. Por ejemplo, el tema de las pymes. El tema de las pymes se les llevó a hacer los que tienen planes que de 48 meses, con 2,5% de interés, lleven a 60. Y leí hace 2 o 3 días que el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que es el doctor Di Fiore, haya pedido que sea de 300 cuotas, no de 60, porque hay una el estado presión de deterioro es impositiva terrible. Enorme, Claro. y con el deterioro imposible pretender pagar más los intereses, más los honorarios que ellos ejecutan. Y después tenemos, por ejemplo, nosotros funciona nuestro partido, un hombre que es candidato a diputado nacional, el doctor Eduardo Aguat, que es el presidente del Colegio Público de Abogados. 150.000 de acá de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia. Sí. Bueno, el doctor Aguat es un hombre no vidente, de los 17 años. Se recibió abogado, interpretó cabalmente el tema y me ha dado unas cifras que te asustan, de la cantidad de gente discapacitada, de gente que tiene problemas. Y también es un experto en materia de propiedad horizontal, es decir, el tema de que los inquilinos, los propietarios, que eso hay el tema de las especies, que hay más de 600.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que no pueden pagar expensas. Sí, hay una crisis en terrible cuanto en eso. A este tema que él también defiende, el tema de los animales, defiende una serie de cuestiones, un hombre que tiene la verdad, yo tengo que rendir mi homenaje porque es un hombre que estudió siendo no vidente y ahora es presidente del colegio. Y quiere seguir luchando y tener ganas. Mira qué bien. ¿Y él es candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires? Estamos hablando de eso, tenemos que oficializar el tema con el partido que se está integrando recién
y bueno, y vemos cómo quedamos allí. Y después hay otros sectores que quieren participar. Pero lo que yo creo que tenemos que seguir hablando de lo que vos me preguntaste, que yo creo que si uno es candidato a presidente o a lo que fuere, porque también es importante fortalecer Claro. el Congreso Nacional. Justamente eso te iba a decir, Pocho, porque veo fundamentalmente en las últimas normas que se han dictado que termina en manos de los jueces. O sea, Exacto. entiendo que por ahí se está legislando mal. Y ¿Sabes yo por recuerdo qué? aquellos congresos en los que vos formaste parte, que conoces Yo estuve mucho. en el Senado Nacional 14 ha sido años. difícilmente cuestionar alguna norma Era de esas muy, épocas. había un grupo de senadores magníficos, todos. Pero lo que quiero decir, además, es lo que vos decías recién. Yo, por ejemplo, me opuse, cuando la presidencia del doctor Menem, con quien habíamos sido gobernadores juntos, teníamos amistad, yo me opuse al incremento del número de miembros de la Corte, porque sostuve que iba a pasar lo que vos estás manifestando. Se iba a politizar la justicia, y era tan malo eso como que se judicialice la política. Exacto. Bueno, y este es fruto de que no tenemos reglas claras de juego, no tenemos un plan en serio, y una política exterior que también es importante, porque yo sostengo que, además de que tenemos que tratar de poner de acuerdo la salud, digo la educación, es la que tenemos que preservar a muerte, pues no nos acuerdo, porque sin educación ninguna sociedad puede crecer. Defender la libertad, y yo decía que digo, que la más cara de la libertad es justamente la libertad de prensa, siempre y cuando no entremos en desvirtuar Claro, esos no hacer valores un libertinaje, cuando, digamos, sí. es claro, cuando exageramos la nota. Claro. Y el otro tema de la salud, pero también tiene una enorme trascendencia, además de lo económico, por supuesto, el tema de las relaciones exteriores. Y hablando de eso, te diste cuenta que ahora tenemos este profundo enfrentamiento entre China y Estados Unidos, Eso te iba... que indudablemente está provocando una enorme preocupación en el mundo. Y eso te iba a decir, porque eso va a traer a colación el desprecio de la soja que el gobierno tenía, O sea, el día que la semana- como tabla de La salvación. semana pasada, por ejemplo, Sí, en un día tuvo el precio más bajo de la historia prácticamente de Sí. la soja. Y lo otro que ocurre con esto es que allí entran los gigantes a manejarse y lo demás pagamos las consecuencias. exacto. Y digo más, que las relaciones exteriores, yo siempre sostengo esto, no se maneja por afecto, sino por interés. Y yo me acuerdo que cuando se hizo el G20 en el país, yo sostuve que una de las cosas más importantes fue que se dara al presidente Trump y al presidente de China un día más para tratar de limar asperezas y llegar a soluciones. Porque si uno no tiene en cuenta todas estas cuestiones, por eso sostengo que los diplomáticos de carrera tendrían que ser los que primen en cuanto al servicio exterior de la nación. Como sostengo que el Consejo de la Magistratura ya no debemos integrar los legisladores, sino que tienen que ser personas que representen a los cuerpos, pero que estén Que sean académicos. totalmente que puedan, full time para estudiar y plantear los temas en profundidad. Pero además tocas así superficialmente y te vas. Y creo tanto los jueces como los y tampoco tenemos un Consejo de la Magistratura de 13 miembros, donde prima el sector político. Porque hay que reconocer una cosa, Oscar, que mucho o varias cosas del gasto público, eso tiene que ver con otra posición, ya que estamos hablando de no solamente de lo que uno hizo, pues yo sostengo que la opinión pública o la gente que vota, que es la que elige a sus mandatarios, que lo que tenemos es la obligación, los que somos electos o que fuimos electos, cumplir lo que dijimos en la campaña y cumplir lo que la gente, por lo cual la gente nos votó. Pero creo que hay una oportunidad también, a veces hablamos de la vieja y la nueva política que no se entiende. Yo creo que la realidad es que los políticos fuimos perdiendo prestigio a través del tiempo, por falta de coherencia, por suspicacia con respecto a su honestidad, a su transparencia. Y
cuando se reforma la Constitución, una cuestión de reelección por un lado, de otro para mantener la vigencia senatorial. Yo respeto todas las posiciones, pero yo en ese momento ya planteaba una cosa que todavía tiene vigencia en el 93, 29 de diciembre. No porque yo fuera nada del otro mundo, sino porque me parece que la realidad es muy simple. Yo decía, no reformemos esta sabia Constitución, porque la Constitución no tiene la culpa que los políticos nos equivoquemos en nuestra actuación. Claro. No reformemos esta sabia Constitución vigente, ni le demos una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados. Fíjate los sectores marginados que existen, del 93 a la fecha, saca la cuenta. Y decía también la enquistada corrupción. Por conocerte mucho, Pocho, y se nos está yendo el tiempo, estoy seguro de que si llegaras a aceptar el desafío de tu candidatura, vas a hacer todo de eso que anunciaste en aquella oportunidad. Mira, si no fuera por eso, me estaría tranquilo sin preocuparme mucho por la cosa. Yo creo que tengo deuda con mi país, tengo deuda con la gente. Por eso sigo en esta lucha, con errores y con aciertos, pero con profunda convicción. Te agradezco mucho, Pocho, como siempre. Y yo a vos. Y te comprometo para cuando ya esté definida las candidaturas en tu partido y todas las veces que consideres necesario, esta señal y este programa está a tu disposición como siempre. Yo te felicito, Cari, y te deseo lo mejor porque le das toda la importancia que tiene el interior, la descentralización. Y ayer lo puse como ejemplo a un gran empresario que fue el presidente de Gatix Sociano, en 25 lugares del interior y no en zona de promoción, es don Eduardo Baxella. Sí. Yo te agradezco mucho, te deseo mucha suerte, saludo a todos los televidentes y seguimos hablando fuera de esto, los días que sean, porque tenemos que dialogar también. Con mucho gusto, con mucho gusto. Te agradezco muchísimo. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente siempre nos resulta corto cuando hablamos con el amigo Pocho Romero Feris, porque es un hombre que siempre nos está ilustrando a quienes somos un poquito más jóvenes que él, así que nos estaremos viendo, si Dios quiere, en una semana nuevamente. Muchas gracias a todos.